Buenas noches, gracias por acompañarme en otro programa de México Social. El día de hoy vamos a hablar de un tema que duele al comentarlo, lastima al decirlo: el robo, rapto, secuestro, desaparición de niños y niñas en nuestro país. De eso se tratará el México Social de hoy. Por eso los invito a que veamos el siguiente reportaje. La niñez en México es frecuentemente señalada como el futuro del país y, en consecuencia, se establecen compromisos para proteger sus derechos y garantizar su pleno desarrollo. La realidad es que en México poco se ha hecho para garantizar los derechos básicos de los menores. Más aún, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan es tal que nuestro país ha sido reconocido entre los principales países de origen y destino de la trata de menores. De acuerdo a estimaciones realizadas por la Cámara de Diputados, en promedio 20,000 niños son robados en todo el territorio nacional. La Procuraduría General de la República informó en 2012 que 75,000 niños fueron robados o reportados como desaparecidos durante todo el sexenio anterior. Pero las cifras están sujetas todavía a registros administrativos adecuados, por lo que el dato respecto de cuántos niños desaparecen o son robados cada año podría ser aún mayor. Resulta incomprensible cómo es que se han invertido millones de pesos en diseñar e implementar bases de datos para evitar el robo de automóviles mediante un registro puntual y no exista actualmente ningún mecanismo del Estado que realice actividades tendientes a evitar el robo de infantes y además trabajar proactivamente en la recuperación de los que ya han sido sustraídos de sus familias. A pesar de que en mayo de 2012 se implementó la alerta Amber como un mecanismo que busca reducir la incidencia del robo de menores y aumentar el porcentaje de recuperación, hasta el momento no ha sido efectivo, ya que su aplicación no es de alcance nacional, pues la mayoría de las entidades no tiene activada dicha plataforma. A esto se suma un marco legal obsoleto, anacrónico e incompleto. La protección garantizada a los ciudadanos estipulada en el artículo 20 constitucional y la Ley General para combatir los delitos de trata de personas tipifica como delito la sustracción y traslado de menores de edad, así como su explotación. Pero además de esta norma federal, ninguno de los 32 códigos penales en los estados tipifica directa y claramente el delito de robo de menores. Algunos incluso criminalizan a los menores más vulnerables, aquellos en situación de calle. Códigos penales como el de Aguascalientes penaliza la vida en la calle al tipificarla como malvivencia, en lugar de establecer mecanismos para reintegrar a los menores a un entorno social favorable para su desarrollo. Entre 1997 y 2008 fueron iniciadas 670 averiguaciones previas por malvivencia. El último registrado fue en 2008, que es el último año con información disponible en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El segundo crimen en esta categoría es el de vagancia, por el cual se han iniciado en el mismo periodo 1,116 averiguaciones previas. Por otra parte, las Procuradurías de Justicia estatales y la federal cuentan con estadísticas de casos de rapto y secuestro. Sin embargo, no es detallada, ya que no se señala la edad de las víctimas, por lo que es difícil saber cuántos de esos delitos se cometieron a menores de 18 años. Urge, por lo tanto, una estrategia nacional, mecanismos de cooperación y una mejor capacitación de policías y ministerios públicos para reducir y evitar en lo futuro que los niños mexicanos continúen siendo víctimas impunes de un crimen tan doloroso para el tejido social como el robo de infantes. Para hablar de un tema tan doloroso, tan difícil incluso de pensar, agradezco mucho que estén en el estudio de México Social a la fiscal, a la maestra Nelly Montealegre, que es coordinadora nacional del problema Alerta Amber, y también le agradezco mucho al licenciado Francisco Trujillo, que es director del Centro de Atención a Personas Extraviadas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Maestra, ¿qué tan grave es el problema? Esta dimensión que hemos puesto en este reportaje, en el cual pareciera que no tenemos cifras muy claras, sabemos que es uno de los grandes temores de todos, el vivir, y que requerimos realmente más información, pero la primera pregunta es, ¿cuál es la dimensión de este tema que tanto duele? El robo, extravío, rapto, desaparición de niños y niñas en nuestro país. Sí, pues sí, María Luis, sí, justo lo que acabas de decir, esa es una de las grandes dificultades que enfrentamos en las investigaciones de estos casos, que no tenemos todavía a nivel nacional la conformación real, una cifra sólida respecto de los casos de niñas y niños desaparecidos, porque son casos que se están documentando a nivel estatal. Justamente ahorita que vamos a empezar a hablar de Alerta Amber, ya te voy a poder explicar los avances que hemos logrado obtener con ello para conformar esta gran base de datos y poder tener una cifra real. No obstante, lo anterior, creo que de lo que hay que destacar es que basta una niña o un niño
para tener que desarrollar cualquier mecanismo de búsqueda, más allá de cuántos son o cuántos no son. Yo creo que lo importante es que estamos trabajando también para lograr su recuperación cuando ello suceda. Muy bien. En el caso de la Ciudad de México, ¿cuál es la dimensión? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen de denuncias, de demandas en el centro que maneja usted, licenciado? Claro que sí, mira. En el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes se inician averiguaciones previas con motivo de las ausencias o extravíos de cualquier tipo de personas. Y tenemos obviamente mayor énfasis tratándose de menores de edad, ¿no? Y nos coordinamos con varias instancias, precisamente como lo decía la maestra, para establecer mecanismos como es Alerta Amber. ¿De qué, el último año, cuáles son los datos que tienen ustedes? Bueno, lo que va siendo en este año, hasta ahorita se han iniciado 382 averiguaciones previas con motivo de ausencias o extravíos de menores de edad. Y hasta ahorita tenemos una localización de 75% de efectividad. ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos en el país para enfrentar? ¿Qué podemos decir cuando alguien vive esta sensación de que uno no voltea a ver y no encuentra a sus hijos, no encuentra a alguien muy querido? ¿Qué es lo que tenemos en el país para reaccionar a esto? Bien, como lo mencionaba Francisco, bueno, las procuradurías tienen sus mecanismos de búsquedas de niñas y niños. Esto es cuando desaparecen, bueno, pues tienen áreas, en la mayoría de los estados ya áreas especializadas en la búsqueda de niñas y niños. Pero Alerta Amber es un mecanismo también de ayuda para la localización de niñas y niños, solamente que para que sea una Alerta Amber hay que reunir 3 requisitos. Ahorita vamos a comentar de ellos. Pero también es importante decir que no importa que no vaya a ser una Alerta Amber, esto no significa que esta niña o niño no vaya a ser buscado, no se vayan a hacer acciones de búsqueda para su localización. Para que sea una Alerta Amber requerimos 3 cosas. Una, que sea menor de 18 años de edad, que tengamos datos de esta niña o niño para la localización, porque Alerta Amber, el éxito de esto está basado en la difusión de la imagen de esta niña o niño. Entonces, si no contamos con una imagen de la niña o del niño, pues es más difícil que la ciudadanía pueda ubicarlo en cualquier lugar. Y también que exista un riesgo grave de acuerdo a la información relacionada con la desaparición, que exista un riesgo grave de que la niña o el niño estén en alguna situación de peligro. ¿Podrías ejemplificar? Me quisiera referir a casos donde la niña o el niño fueron sustraídos, estaban en una parada de autobús y pasó una camioneta y la subió en contra de su voluntad a algún vehículo y se la llevó. Casos donde madres han sido arrebatadas de sus hijos, les arrebatan a sus hijos en algún lugar público, les quitan a la niña o el niño. Tuvimos un caso muy recientemente el día sábado, una señora le rompieron el cristal para sustraer, el cristal del vehículo estaba parada en unos semáforos, le rompen el cristal para sustraer a la niña o niño. Es inminente que hay una situación grave y un peligro para esta niña, entonces ahí sí inmediatamente se emitirá una alerta Amber. En la Ciudad de México me imagino que así tienen documentado muchos casos de estos. ¿Qué puede hacer un familiar, una madre que de pronto le arrebatan a su hijo? Claro que sí, es inmediatamente iniciar una averiguación previa y contamos con el apoyo de Secretaría de Seguridad Pública a través de sus números telefónicos. O sea, ¿tiene que ir al Ministerio Público? Para iniciar la averiguación previa, pero obviamente previamente puede ya iniciar una llamada telefónica, ya sea a FEBINTRA, a Locatel, Secretaría de Seguridad Pública o a CAPEA. ¿Qué pasa? Llama a la madre, hay un teléfono 01800 me imagino, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa allá adentro? Inmediatamente canalizan la llamada a CAPEA a efecto de apoyar a la señora o a la víctima y inicia la averiguación previa. ¿Esto es 24 horas, 365 días? Inmediatamente que se tiene conocimiento del extravío o ausencia, se inicia la averiguación previa sin que sea necesario que transcurra algún término para poder iniciar una averiguación previa y la localización de la menor. Sabemos que las primeras horas, digamos los primeros minutos son los más críticos, que si no hay una reacción, si no hay una denuncia, una alarma, las cosas pueden realmente convertirse en un horror. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto uno tiene la percepción de que no está un hijo cerca de uno como debería estar? Inmediatamente comunicarse con las autoridades. Justamente otro de los mecanismos de Alerta Amber es la difusión de este programa y de los propios teléfonos que ya tienen las procuradurías estatales, pero ponemos por lo menos nosotros a disposición 01800 0085400, que es de la Procuraduría General de la República. No aparece mi hija, mi hijo, estoy en el estado tal, el estado que tú quieras. Es un teléfono que opera a nivel nacional. Pueden hablar de Yucatán, pueden hablar de Chihuahua, pueden hablar de cualquier estado. De manera gratuita. Y de inmediato
hay una respuesta. Así es. Se le va a indicar, a ver, deme los datos relacionados con la desaparición, se les da un correo electrónico de contacto para que nos remitan la fotografía, es decir, hay entidades, municipios, poblaciones que están muy alejadas de una agencia del Ministerio Público, la que les corresponda o la que especializada que tenga que llevar su caso. Lo que sí requerimos es que nos remitan la fotografía para iniciar con la diseminación. Y estos datos son remitidos a la autoridad que le compete el caso. Entonces, una recomendación básica es siempre hay que tener una fotografía de los hijos y de las hijas a la mano, porque se puede necesitar. Es un requisito, entonces. Así es, para la diseminación, y también es importante tenerlo por los últimos datos de rasgos característicos de esta niña o este niño, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es un secuestro? Cuando hay indicios, no es un extravío, simplemente es claro que hay un secuestro y puede incluso haber habido una llamada de alguien reclamando. En ese sentido hay que valorar si se activa o no la alerta, porque es, como lo decía la maestra, es un mecanismo para difundir la fotografía de la menor. Pero si ya vemos que hay un riesgo para el menor, entonces hay que valorar si se activa o no se activa la alerta. ¿Quién valora esto? Los coordinadores de Alerta Amber. Ellos tienen las capacidades para poder ponderar. Así es. ¿Cuál es el temor? El que se pueda colocar en una situación de riesgo. Hemos tenido casos donde los secuestradores dicen, si esto lo pones del conocimiento de las autoridades, inmediatamente pues privamos de la vida a la niña o el niño, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos que tenga este coordinador de Alerta Amber relacionados con la investigación de esa desaparición, se podrá evaluar el emitirla o no. Hemos tenido casos donde los propios padres dicen, ¿sabes qué? Ya he recibido 2 llamadas de rescate, de solicitud de rescate, no quiero que difundan porque yo no estoy de acuerdo, prefiero pagar. La investigación nos está arrojando hacia este punto, creemos que se coloca en una situación de riesgo, no se emite la alerta, ¿no? Los coordinadores han recibido capacitación, de hecho acabamos de tener el foro hace unos días, donde constantemente se están hablando de estos tópicos para ir definiendo ciertos criterios de actuación y poner casos paradigmáticos como uno de estos, ¿no? Decir, oye, coordinador, ¿tú qué decides? A ver, este es el escenario, ¿cuál es la toma de decisiones que tendríamos que hacer ante estos casos? ¿Hay 32 coordinadores en cada entidad o hay...? Sí. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo opera? Actualmente Alerta Amber, bueno, hay un Comité Nacional de Alerta Amber integrado por autoridades a nivel federal, Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Migración, que estamos colaborando en esta integración del protocolo Alerta Amber. Pero en los estados hay los comités estatales y coordinados a nivel nacional. Quisiera ir a un corte, regresamos ahorita para que nos sigas comentando, informando de cómo funciona. Podemos decir, en el país se está construyendo un sistema llamado Alerta Amber, tiene un 01800, es el número que hay que tener en todo momento para poder realmente enfrentar el horror, el drama, el enorme miedo de extraviar a un ser querido. Regresamos. Estábamos hablando con la maestra Nelly Montealegre sobre la estructura. ¿Cómo está armado el programa Alerta Amber? Bien, te compartí eso desde la Coordinación Nacional, que hay instituciones participamos y a su vez a nivel estatal se ha tratado de replicar este modelo de la Coordinación Nacional a las coordinaciones estatales. Pero sí tenemos 32 coordinadores nacionales. Hoy día te puedo compartir, afortunadamente contamos con 21 protocolos oficializados y operando. 21 entidades federativas. ¿Y los otros 11? Están trabajando en ello. O sea, todavía no lo tenemos. No, a nivel nacional del todo, la cobertura todavía nos falta. Realmente es grave porque un tema tan duro, tan difícil, el pensar que todavía hay 11 entidades que no deciden, no se ponen de acuerdo, realmente se me hace una enorme irresponsabilidad. Yo creo que sí podemos hacer un llamado de que urge tener un sistema nacional. Así es, porque justamente de las grandes fortalezas de Alerta Amber es esta coordinación nacional. Yo te comentaba, están a nivel estatal los coordinadores, la Coordinación Nacional, los coordinadores. Si esta niña o este niño, como tú bien dijiste, los primeros horas, los primeros minutos son vitales para localizarlo, pero en muchas ocasiones no podemos dejar de pensar en que esta niña o niño fue llevado a otra entidad. O sea, estamos tan cercanos que fue llevado a otra entidad. Si en esa entidad no tenemos un protocolo funcionando eficaz, se rompe la comunicación de Alerta Amber. No puedo dejar de preguntarlo. ¿Cuáles son las entidades que todavía no tienen el sistema para poder encontrar un niño? No tienen todavía el protocolo Amber. Te puedo compartir algunos datos, por ejemplo, están que ya tenemos registrados en construcción, que ya están muy avanzados en los trabajos como Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Querétaro, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Nayarit,
Yucatán, Zacatecas. Ya están, afortunadamente tuvimos apenas, te comentaba, una reunión y ya están trabajando en la construcción. El tema ya es concretarlos y ya ponerlos en marcha. ¿Hay algún compromiso de tiempo? Podemos decir que a finales de junio, julio, septiembre, ¿cuándo? Porque realmente no tener el sistema nacional lo vulnera, lo hace débil. La falla de la comunicación, como te decía, si por alguna circunstancia alguna niña o niño pudo haberse llevado a esta entidad, pues nos dificulta la comunicación con un par. Alerta Amber también tiene por objetivo investigar quién es la autoridad específica que se va a encargar de esto y no andar buscando en cada área de la Procuraduría que te pueda ayudar. Entonces, sí estamos tratando de generar el compromiso. Te comparto que hace unos días en este marco desde la Coordinación Nacional está haciendo esta fortaleza de habilidades, intercambio de experiencias, el conocernos cara a cara, quién opera desde tal entidad y quién me contesta de este lado. Fue muy, muy buena el resultado de la reunión y sí tenemos trabajos de estar incentivando a los estados en la construcción del protocolo. Desde la Coordinación Nacional les ayudamos en la construcción del protocolo, apoyamos en la revisión del mismo porque cada entidad tiene que diseñarlo, no afectamos de esa manera como a la soberanía del Estado, él tiene sus propias herramientas, sus propias instituciones que puedan ser más acorde para buscarlo, pero sí les acompañamos en esto, damos capacitación a los estados. Yo esperaría que nos pongamos esta meta a más tarde al cierre de año, podamos reportar ya la cobertura nacional. ¿Son los procuradores estatales los que realmente arman esto? Sí, porque es una parte operativa en la investigación. En la mayoría de las entidades, en todas las entidades, quien encabeza el comité estatal es la Procuraduría del Estado. Aunque también te quiero decir que ha habido muy buena respuesta de varios gobernadores, ¿no? Recientemente el gobernador de Jalisco, el gobernador de Oaxaca, Veracruz, que han estado ahí como muy, muy activos en ellos mismos encabezarlo, ¿eh? O sea, también ha habido ocasiones que el propio gobernador asume el nivel de mando en la coordinación nacional. Entonces, ahorita estaríamos esperando que estos estados ya concreten, ya están a trabajos avanzados, pero que se concrete ya la puesta en marcha y oficialización del protocolo. Maestra, entonces el compromiso sería que antes de que termine el 2013, el programa Alerta Amber estará operando en todo el país. Así es, desde la Coordinación Nacional así estaremos impulsando que suceda, es parte de nuestro trabajo. Y, por supuesto, afortunadamente tenemos la voluntad, solamente que ha habido algunas cosas que se han atrasado. Yo estoy segura que sí lo vamos a lograr. De aquí la urgencia está, están apercibidos los responsables en los estados de que Alerta Amber necesita ser realmente nacional. Sí, y por ejemplo vimos también mucho la voluntad, ¿no? Por ejemplo, tuvimos estados que a este encuentro nacional mandaron a sus procuradores a copiar el modelo, a ver cómo estaba funcionando en otras entidades, que fue de las cosas muy positivas de este foro que tuvimos recientemente, donde vinieron 26 entidades federativas, los coordinadores de Alerta Amber, y entonces los que no lo tienen, le preguntaban al estado, que oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo pusiste en marcha? ¿Qué necesito para formalizar mi protocolo? Entonces estamos seguros que el efecto de este foro, de intercambio de experiencias, va a ser muy positivo para lograr esta meta a fin de año. Me imagino que en la Ciudad de México sí está Alerta Amber operando en toda la ciudad. Claro que sí, a partir del 11 de abril del 2012 estamos ya implementando este protocolo. ¿La población conoce el teléfono? Sí está operando. Hay un problema de difusión y comunicación. Todos sabemos que en el momento que sucede el miedo más profundo que puede ser este extravío o pérdida de un niño, hay una situación de recurrir a donde sea. ¿Qué se puede hacer? ¿Sí están difundiendo constantemente este teléfono? Constantemente estamos difundiendo los números telefónicos a efecto de dar a conocer a la ciudadanía a dónde pueden ir a iniciar sus averiguaciones previas o reportar el extravío o ausencia de los menores de edad. ¿Tienen un registro? ¿Cuántas llamadas hubo el año pasado? El año pasado se iniciaron, fueron 14 llamadas telefónicas, de las cuales sí se activaron todas las alertas, y te comento que hasta el día de hoy se han iniciado 24 activaciones de Alerta Amber en el Distrito Federal, de las cuales únicamente 4 se encuentran activas. ¿Quiere decir que sí encontraron a los niños y niñas? ¿Eso quiere decir? De esas 24, 20 han sido localizados. ¿En qué tiempo? Desde el momento de la implementación de Alerta Amber. Entonces, el programa está operando en la Ciudad de México. Así es. ¿Y qué se requiere en la Ciudad de México? ¿Más difusión? ¿Dónde son los lugares? ¿Existe algún patrón que podríamos alertar a la población de dónde, qué días, o es un asunto que se manifiesta, digamos, en cualquier momento? En cualquier momento se manifiesta, sin embargo, el mayor índice de ausencias o extravío de menores de edad lo tenemos localizado en lo que son las delegaciones de Gustavo Madero, Cuauhtémoc y Iztapalapa, Venustiano Carranza. O sea, aparte de la pobreza, la marginación, la baja calidad de los servicios, en estas delegaciones tenemos una mayor incidencia de este riesgo, incluso delito. Efectivamente,
Y en eso, pues, obviamente, nos apoyamos mucho con todas las instancias que participan en Alerta Amber Distrito Federal. A nivel nacional, ¿existe algunas entidades donde podemos decir ha habido mayor evidencia de este riesgo, este delito? Bueno, no propiamente, más bien Alerta Amber lo que registra son el número de alertas activadas Sí. y niñas y niños localizados. ¿Cuántos a nivel nacional fue? A nivel nacional, Alerta Amber tiene 3 mecanismos. Uno, la alerta estatal. Esto es decir, esta alerta opera solamente en la entidad donde desapareció. Si a criterio del coordinador solamente ahí puede ser localizado por la información que se tenga del caso. Puede ser una alerta nacional cuando hay involucradas más de 2 entidades o más federativas, que puede ser la niña fue llevado del Distrito Federal al Estado de México, a Guerrero, entonces puede ser Morelos, Guerrero, ¿no? Que hacemos el seguimiento y se emite la alerta nacional. O puede haber incluso alertas internacionales cuando tenemos datos de la investigación, que nos dicen, la última vez que se le vio a la niña o el niño fue en el estado de Sonora, ¿no? Y se lo sustrajeron del Distrito Federal, lo más probable es que lo están llevando hacia un estado, hacia otro país o hacia Guatemala. Entonces, en esos casos se activa una alerta Amber internacional. En cuanto a las alertas Amber nacionales, te puedo comentar que desde que comenzamos a operar el protocolo nacional, se han activado 28 alertas y se han recuperado 18 niñas y niños a través del mecanismo a nivel nacional, que son las menos, te digo, la mayoría se operan en los estados específicamente. A ver, platícame, ustedes reciben la llamada, se dan cuenta que sí es un caso que debe ser atendido. ¿Cómo lo difunden? ¿Hablan con los medios? ¿Tienen algunos acuerdos con algunas empresas que tienen presencia nacional? ¿Cómo logran este rastreo, digamos, inmediato? Bien. Una vez que se recibe la llamada, se recaban los datos básicos para el llenado de la ficha y todo desde la vía telefónica. Ya nosotros establecemos contacto con la autoridad o con el coordinador estatal de esa entidad, en el caso con el Distrito Federal, si no han acudido directamente a ellos, porque pues, el DF pues, regularmente mucha gente identifica ya el CAPEA, afortunadamente, pero si no, le decimos, ¿sabe qué? Vamos a establecer contacto con el director del CAPEA, que es nuestro coordinador estatal. Se le marca al licenciado, oye, ¿sabes qué? Tenemos un caso de una posible alerta Amber, estos son los datos de los padres, estos son los datos que se tienen de la niña. ¿Existe una ficha o algo Así es. que tenga mínimo de esa información? Tenemos una ficha unificada a nivel nacional y que todos los estados compartimos, justamente para tener la misma identidad de información. Una vez hecho esto, el coordinador estatal determina, sabes que bueno, la alerta se queda en el estado porque ya la información que tengo del mismo es solamente para detonarla aquí a nivel estatal, y ellos ya tienen, cada entidad ha diseñado su mecanismo de diseminación. Tienen desde directorios de ciudadanía que opera en esto de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación. En el caso del Distrito Federal han desarrollado herramientas muy exitosas, herramientas tecnológicas para compartirlo con las propias otras autoridades del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Pero ya eso es el mecanismo estatal que haya diseñado, porque tú sabes que medios de comunicación, algunos tienen cobertura en algunos estados, otros no. Entonces, ya parte de la creación del protocolo estatal incluye la específica estrategia de comunicación de diseminación del Estado, la que le funcione, la que se acorde a las posibilidades del propio Estado. En el distrito, ¿cómo es este proceso de comunicación? ¿Cómo ustedes comunican, no sé, a todas las patrullas, a todas las estructuras que están buscando a un niño? Existen varias instancias involucradas, como lo comentaba la maestra Nelly, y a través de un software nosotros mandamos el volante a todas las instancias. Este software nos permite que en cuestión de 3 a 5 segundos todas las instancias que estén involucradas o que pertenezcan a Alerta Amber reciban la señal, la fotografía de la menor, ¿no? Y a través de estas instancias van difundiendo a su propia instancia. ¿Los medios de comunicación? Efectivamente, hay medios de comunicación como televisoras, periódicos, estaciones radiofónicas, empresas de transporte de pasajeros, empresas de telecomunicaciones, centros comerciales, cámaras de comercio, el internet, que es muy importante, las universidades, sociedad civil organizada y organizaciones no gubernamentales, son las instancias que se encuentran. Tiendas de autoservicio. Efectivamente. O sea, ustedes mandan una señal y de inmediato ellos tienen, no sé, a través de un aparato electrónico, la foto y los datos de esta ficha a fin de poder saber que estamos buscando a este niño o niña. ¿Así funciona? Es, efectivamente, y lo importante es de que Alerta Amber no pertenece solamente a una instancia, ¿no? Pertenece a toda esta entidad federativa. O sea, todas las dependencias son responsables, eso me estás diciendo. O sea, Efectivamente. ¿y las delegaciones también están vinculadas? Claro que sí. ¿Qué podríamos hacer para mejorarlo en el Distrito Federal? En el Distrito Federal, pues obviamente lo importante es el apoyo de toda la sociedad, ¿no?
que se involucren directamente en lo que es alerta Amber para apoyar a encontrar la búsqueda de los menores de edad. Bueno, yo los invito que tengamos todos en un lugar muy visible el teléfono de alerta Amber, y podamos tener claro los requisitos que se requieren para activar esta alerta. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando sobre el robo, extravío, pérdida de niños y niñas en nuestro país. Primero, pasar la voz con familiares, amigos, en espera de su ayuda, ayudarme a buscarla con todos los contactos y dar aviso a las autoridades. Y bueno, ahora últimamente he visto también que las redes sociales son muy importantes para todos los casos, ¿no? No sé, o sea, pues me imagino que hablar a Locatel, buscar ayuda, exactamente no sé. Pues nada más intuitivamente, o sea, generar un perímetro, digamos, lo más inmediato, pero más allá de eso no sé, francamente, o sea, buscar en un perímetro dado, ¿no? Yo que tú le preguntaba a un policía. Sí, pues yo reportaría la alerta Amber. Al 100% no. Yo creo que siento yo que entraríamos en shock en ese momento, ¿no? Y es actuar rápido. Bueno, lo primero que tienes que hacer es informarle a las autoridades para que pues, en un esfuerzo conjunto de todos los elementos de seguridad pues traten de localizarlo. Mamá. Ay, no, yo creo que, bueno, primero yo creo que lo buscaría, ¿no? Así alrededor, y ya si veo que no está, pues yo creo que iría luego a la delegación. Pues lo primero que tendría que hacer es buscar el apoyo de la autoridad que es más cercana del lugar y buscar el lugar por donde llegué para ver si el niño no quiso retirarse por el mismo. Porque a nosotros ya nos pasó desgraciadamente, se nos perdió un amigo y tuvimos que esperar 24 horas, que 24 horas pues son horas pues para nosotros muy importantes, porque pues, desgraciadamente no se encontró esta persona. Los reportajes nos siguen manifestando que todavía una gran parte de la población no sabe qué hacer, y sobre todo en esta situación de gran miedo, temor, y necesitamos realmente difundir. Por eso es muy importante, estoy hablando con la Coordinadora Nacional de Alerta Amber, difundir más. Y después está esta realidad que nos manifiestan. ¿Se requieren pasar algunas horas para poder hacer activa la Alerta Amber? No, justamente eso es muy importante destacarlo. Alerta Amber no requiere, es una reacción inmediata que se tiene que hacer, como lo comentamos, los primeros minutos, las primeras horas son vitales. No podemos esperar, y esas son de las cosas que hemos tratado de fortalecer a través del programa. Otra de las cosas muy importantes ya es criterio de la Procuraduría Estatal, si aparejada una alerta Amber o antes de la alerta Amber inicia o no una averiguación. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las entidades lo que hacen es, primero emiten la alerta para que comience la diseminación y la búsqueda, y de manera paralela están iniciando su averiguación previa, pero no está condicionado. O sea, el que la niña o el niño sea buscado no condiciona que tengamos un número de averiguación previa para poder emitir o no una alerta. O sea, se puede detonar la alerta y enseguida, inmediatamente, la averiguación previa. Pero ¿estarías de acuerdo que necesitamos informar más y con mayor precisión? La población a veces ni quiere pensar en estos temas porque es tanto el horror que implica, pero necesitamos hacerles llegar los teléfonos, realmente que tengan instrumentos para enfrentar en su momento una crisis de esta magnitud. Y en ese sentido creo que sí hay una gran necesidad en todo el país de difundir, sobre todo en esas entidades en que todavía no está operando este programa Alerta Amber. Así es, porque justamente Alerta Amber es una suma de 3 esfuerzos. Las autoridades, desde lo que se hace en el protocolo, el comité y los mecanismos que establezca para la diseminación, la iniciativa privada, que es un gran aliado, que son los medios de comunicación, algunas empresas que se han sumado de manera muy positiva,
Por ejemplo, Coahuila me comentaba la semana pasada que hasta un equipo de fútbol se estaba sumando ya a la alerta Amber, empresas de alto nivel que dicen yo también quiero participar en alerta Amber, y la ciudadanía es importantísima. La sociedad civil ha adoptado el programa muy bien. De hecho, cada que hay una alerta van a ver en redes sociales, el movimiento que se genera en redes sociales es muy, muy importante. Entonces, el difundirlo, como tú bien dices, nos va a ayudar a tener más personas la información, y eso es que cada uno de nosotros que tengamos esa información seamos ojos en la búsqueda de esta niña o este niño. Entonces, tenemos que fortalecer todavía los mecanismos de difusión. Pero lamentablemente sí ha habido casos, me comentabas en el corte, de algunas llamadas fraudulentas. Sí, digo, ha existido desde quien quiere bromear, hacer una broma a alguien y dice, es que la niña o el niño tal se desapareció. ¿Quién es? Soy el papá, y después corroboramos si no es el papá, entonces no emitimos una alerta. Sí tenemos que tener una información sólida, porque alerta Amber debe privilegiarse. Que cuando sea un caso alerta Amber todos nos sumemos, y no que empecemos el programa a saturarlo en términos de que casos que no han sido calificados debidamente por los coordinadores. Entonces, sí hemos tenido estas llamadas fraudulentas, e incluso a partir de esto lo que hacemos es centralizar todo a través de este 01800, porque padres de familia nos han comentado que a veces dan su teléfono ellos para recibir información, y les han llamado para decirles, oye, si me das tanto dinero, yo acabo de ver que se lo acaban de llevar, pero yo no tengo recursos para irme y me da miedo darte la información, entonces deposítame tanto dinero. Entonces, desde los bromistas hasta la gente que ha tratado de extorsionar a padres de familia aprovechándose de estas condiciones de desgracia. Entonces, también es mucho el fortalecer este esquema de ciudadanía, de que seamos transparentes ante hechos tan lamentables como la desaparición de una niña o de un niño. No sirva para bromas este número, no sirva para obtener o extorsionar a familiares, ¿no? En una situación de gran dolor. Sí. ¿Qué pasa? Porque es una realidad. Muchas familias no tienen una fotografía, digamos, actualizada, reciente. Pueden tener la fotografía del bebé y ahora resulta que la niña o el niño que se extravió, que no se encuentra, tiene 11, 12, 13 años. ¿Cómo funciona ahí? Desafortunadamente sí ha ocurrido situaciones o hechos de que muchos no cuentan con fotografía reciente. Como comentamos al principio, es muy importante que por lo menos con 6 meses tengamos una fotografía. Cada 6 meses sería la recomendación. Por lo menos, porque pues obviamente los niños van creciendo y sus rasgos van cambiando, ¿no? Tuvimos apenas el caso de una pequeñita de nombre Karina, donde se estuvo difundiendo, y solicitamos la activación de la alerta, también a nivel nacional. Ya la encontramos precisamente el día viernes. Sin embargo, la fotografía que nos daban los familiares era de un año. Veíamos a la pequeña y pues completamente distinta a lo que era la fotografía. ¿Y cómo la identificaron? Por el nombre, porque precisamente la pequeñita decía su nombre, fue encontrada en un DIF del Estado de México. Y gracias precisamente a la difusión que se le dio, tanto en el Distrito Federal como una prealerta que solicitamos a FEMINTRA. Lamentablemente todavía en el país esta costumbre a veces de sacar el acta de nacimiento después del año pues pone un alto riesgo a estos bebés. Por supuesto. ¿Qué pasa con una familia que no tiene el acta de nacimiento, si acaso una fotografía? ¿Cómo puede actuar? Pues en estos casos lo que hemos tratado de hacer es obviamente la difusión, comentarle a los familiares cuáles son las medidas que tienen que hacer y solicitar inmediatamente lo que es un perfil genético, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? A través del perfil genético podemos identificar si efectivamente es el padre o la madre del niño localizado. ¿Qué pasa en nuestro país que finalmente está fracturado por la pobreza, la desigualdad? Hay muchas localidades, comunidades indígenas, rurales, en el cual no tienen la fotografía o no tienen recursos para tener una fotografía, tampoco tienen un teléfono. O sea, cuando realmente las condiciones de vulnerabilidad son tan grandes que incluso programas como Alerta Amber suenan demasiado lejos. ¿Qué puede hacer Alerta Amber? ¿Qué puede hacer el Estado mexicano para proteger a los más vulnerables? Fíjate que esta coordinación ha funcionado o nos ha facilitado el tema de la comunicación. Sí hemos tenido casos como los que comentas, una niña de 3 años que dijo, es que nosotros somos tan pobres que nunca le hemos podido sacar una fotografía a la niña, ¿no? Y hablaba de una caseta comunitaria, ¿no? Entonces lo que hicimos ahí fue coordinarnos con la entidad para que se trasladaran a sitios, se recabó un retrato hablado
de la niña con sus rasgos para difundirlo, no en el esquema de Alert Amber, pero sí lo que te decía, esto no nos detiene para hacer una búsqueda, ¿no? Y existen otros mecanismos que hoy día funcionan, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que también tiene un registro de personas desaparecidas. La propia Procuraduría General de la República contamos con un sitio en servicios a la comunidad de datos de personas desaparecidas y la investigación que se inició en ese caso, ¿no? Evidentemente, pero sí hemos tenido que recurrir al retrato hablado para lograr tener una imagen de esta niña o este niño. ¿Tiene información en lenguas indígenas? No, aún no. Ese es un Sería tema un pendiente, porque realmente hay hay mucha población que no entiende, no comprende el mensaje y no entiende propiamente, digamos, una difusión como la que están haciendo. Y no hace uso de estos mecanismos, ¿no? O las comunidades que consideran que a veces la migración de las adolescentes es como normal y no las buscan. Entonces también es importante como concientizar a partir de que pues una niña o niño no puede salir hoy día de su casa y no regresar, porque hay comunidades que eso sucede también, y hay casos que hemos localizado adolescentes, niñas, que de pronto le decimos, oye, pero ¿cómo no la está buscando su familia? Ah, es que pensamos que pues ya se había ido como se suelen ir, y bueno, es también esta parte de que tengan formalizado, nunca las registraron, o sea, son tantas cosas a las que enfrentamos con Alert Amber que sí nos falta fortalecer mecanismos gubernamentales para que estén registradas, para que tengan una imagen o para que también no piensen que la desaparición puede ser un fenómeno natural, ¿no? Sobre todo adolescentes que de pronto se van de su hogar, a veces por razones de violencia o de abuso. Así es. Y que propiamente están solos y no hay realmente alguien que los reclame. Exactamente. Y sigue estando el tema, en este país solo 4 de 10 hogares tienen internet, sigue siendo un espacio muy limitado. Entonces realmente sí creo que hay mucho que hacer en términos de las localidades más pequeñas, de menos de 100 habitantes, comunidades indígenas, las delegaciones más marginadas, más información y más conciencia de que todavía Alert Amber requiere realmente un compromiso más amplio de todos. Exactamente, esto de privilegiar la información, el sumar los esfuerzos, el que cada uno nos podemos comprometer a ayudar. Varios casos, la mayoría de los casos que se han localizado a través de Alert Amber son por reportes de la ciudadanía, que la vieron, que vieron el vehículo, sí lo vi pasar, iba para acá. La verdad es que ha sido un mecanismo que ha fortalecido mucho a la ciudadanía. ¿Son denuncias anónimas? Son denuncias anónimas, no necesitan darnos datos, se reciben en este 01800 también los datos, o en los propios estados tienen sus mecanismos, sus teléfonos donde están recibiendo ya la información de los casos, y a partir de ello hemos logrado grandes resultados. ¿Me podría decir el número, cuántas niñas han localizado a través de Alert Amber? A nivel nacional, el registro que tenemos son 28 alertas activadas, 18 niñas y niños localizados. ¿Y estas fueron en? A nivel nacional. ¿Y en la Ciudad de México? No, en todo el país. En todo el país. Nosotros en el distrito 20 se han activado 24 y se han localizado 20. O sea que sí está operando, pero sí necesitamos fortalecer. Por supuesto. Vamos a un corte, regresamos porque sin duda atrás de este gran tema y gran drama que muchas familias pueden estar viviendo, también hay una parte más oscura. Niños que son víctimas de trata, que son realmente niños que son llevados de un lugar a otro para su explotación. Quisiera que también habláramos, porque muchos de esos niños, no solo nadie los busca, están realmente también atrapados en la explotación más vil que puede haber en un país, la trata de niños y niñas. Tenerlo siempre a nuestra vista, al alcance, que no se separen mucho de nosotros y pues desgraciadamente ahorita ya no se puede confiar en nadie. Probablemente tú puedes tener toda la atención y te lo robarán si llegan y te amenazan a punta de pistola o se meten a tu casa o te golpean a ti, evidentemente que sería poco controlable. Creo que no hay manera. En realidad en una sociedad que tiene en cáncer insertado y donde eso siga generando ganancias en el mercado, evidentemente que el abuso a los niños seguirá existiendo. Educar a tu hijo a que sepa qué hacer en caso de perderse. Si moverse del lugar, si no moverse, si irse con un extraño, si no irse, porque a veces no le damos a los hijos la información suficiente para que sepan cómo reaccionar ante una situación. Creo que la información que le demos en la casa es una herramienta para ellos
cuando salen. Entonces yo creo que en la casa es el principal medio y los padres son los principales medios para darle la información a los hijos para el cuidado de ellos personalmente. En mi caso yo les pido siempre que griten por mi nombre o que griten papá, y seguramente yo las escucho para poder prevenir que alguien se las vaya a robar. Estar siempre al pendiente de mi hijo, donde quiera que yo vaya, llevarlo conmigo de la mano, sea en el supermercado, sea en los parques como ahorita, nunca perderlo de vista, siempre estar viendo con quién está, cuáles son los niños, con quiénes interactúa, cuáles son sus amigos, llevar siempre consigo una credencial, una identificación de casa, algún objeto que nos pueda fácilmente vincularnos, ¿no? Sería cuidarlos, lo más importante, que sepan sus datos, sepan a dónde acudir, que sepan qué hacer, ¿no? En dado caso que alguien los quiera jalar o llevar a algún lugar que no conozcan a la gente, ¿no? Como hemos visto, tenemos el caso lamentable de un niño que de pronto se descuida y puede de pronto caminar en un gran supermercado, en un gran parque y perderse, extraviarse. Y bueno, la alerta Amber puede ser un mecanismo para de inmediato activar todos los procesos y tratar de localizarlo. Pero ¿qué pasa cuando hay un robo? Cuando un niño es robado, a veces para su explotación sexual y laboral, y que realmente es un crimen mayor. Ahí, ¿qué mecanismos tiene la Ciudad de México para recuperar a este niño o rescatarlo? Claro que sí. Contamos en la Procuraduría con varias fiscalías que precisamente se encargan de la investigación sobre estos hechos. Para niños, niñas y adolescentes, lo que es la Fiscalía de Delitos Sexuales y la Fiscalía actualmente de Trata de Personas, que se encargan directamente de investigar sobre estos fenómenos. ¿Cómo funciona? Un padre de familia sabe que su niño no se extravió, que no se perdió a la salida de un estadio, sino que alguien llegó y lo arrebató. ¿Qué debe de hacer? Inmediatamente poner en conocimiento a la autoridad. Ahorita comentaban en los cortes, ¿no?, que a la autoridad más cercana, eso es muy importante, dirigirse a la autoridad que esté más cercana al hecho y ellos inmediatamente van a ¿La autoridad más cercana puede ser la patrulla? Por supuesto que sí, porque ellos a su vez van a poner en conocimiento a las demás patrullas, y mientras se hace la búsqueda, esta patrulla podría trasladar a la persona a la agencia del Ministerio Público más cercana para que se inicie la búsqueda. ¿Tiene la obligación de apoyar a este familiar, de llevarlo al lugar para que ahí pueda dar los datos e iniciar el proceso? Son instrucciones que directamente nos ha dado el jefe capitalino. A nivel nacional también tenemos esta realidad. No es a veces el extravío, es simplemente la realidad o la evidencia, como nos decían, de alguien que se roba a un niño, que lo engancha y que lo lleva para su tráfico o para su trata, para explotación sexual o laboral. Sí. En ese sentido, ¿cómo funciona a nivel nacional? Bien, eso ya estará en el curso de una investigación ministerial forzosamente. O sea, por ejemplo, yo te mencionaba la cifra de los datos de las niñas, niños localizados, lo cual no significa que los otros que no han sido localizados de manera inmediata con alerta Amber dejen de buscarse. Esos son los que nos dedicamos a investigar en el esquema de investigación por el delito de trata de personas. Esos ya pasan a otro nivel de la investigación, pero es en el ámbito del Ministerio Público, donde se da seguimiento a estos casos. Entonces, si un padre de familia tiene evidencia de que su niño fue robado, fue raptado, enganchado, tiene que ir a la autoridad a hacer esa denuncia. No es alerta Amber. No es alerta Amber. Ahí se inicia una investigación formal, ya sea por el delito de trata, de secuestro, privación de la libertad, dependiendo del caso en concreto. Alerta Amber es básicamente para niños que se extravían, que están en un nivel de riesgo. Así es. ¿Este nivel de riesgo hasta dónde está delimitado? Es en función del caso concreto. Lo que te decía, y reitero el ejemplo que me parece como muy claro, es la señora que le rompen el cristal del vehículo para llevarse a la niña, ¿no? Entonces, esta niña ya fue localizada de manera inmediata una vez que se emitió la alerta. ¿Qué te puedo decir? Como tal, de que se emitió la alerta al momento de la localización fueron 4 horas para la localización. Pero lo cual no significa que la investigación no tenga que llevar el curso correspondiente para saber cuál era el móvil de la desaparición, quién se la llevó, por qué le rompió el cristal. O sea, eso ya se pasa a un segundo nivel. Alerta Amber prioriza el rescate de la víctima,
pero la investigación deberá llevar su curso. No sabemos aquí cuál vaya a ser la finalidad o cuál ha sido la finalidad del sujeto. Eso ya dependerá del resultado de la investigación. Uno de los temas que tenemos siempre es que parecía ser que hay muchos 01800. Así es. Y eso genera una enorme confusión. No tenemos un directorio los ciudadanos para saber, según el caso, a dónde hablar. ¿Cómo arreglar este asunto de esta enorme fragmentación de números de emergencia que al final dice la población, bueno, ninguno realmente activa? Entonces, ¿están trabajando en tratar de, no sé, dejar uno, varios? ¿Cuál es la estrategia? En este caso, por ejemplo, de la Procuraduría General de la República, es el único 01800, es el único número de atención ciudadana y es el mismo que se utiliza para recibir alerta AMBER, justamente para no dar otro número adicional y generar información que confunda y que se pierda tiempo en recabar la misma. Este es el único que opera a nivel nacional de la PGR. Y con este se apoya a través del programa Alerta AMBER. En los estados no es así. Creo que ahí tienen también otros números locales. Así es, así es. Y sí, justamente la experiencia de Alerta AMBER Internacional nos ha dejado ver la experiencia en ese sentido de otros países, ¿no? Por ejemplo, me quisiera referir a la Unión Europea, donde tienen un solo número, 116,000. Para todos los países. Para todos los países. Si tú marcas de Bruselas, marcas de Alemania, marcas de Holanda, te va a llegar es el mismo número para todos los países. Aquí todavía nos falta mucho para eso. A la construcción, una vez que esté conformado el protocolo, serán de los siguientes pasos. Pero digo, Alerta AMBER ha funcionado porque ha logrado cohesionar a las autoridades e involucrarse en la búsqueda de una niña o niño. Que el problema no es de la entidad donde se perdió, sino que es una suma de todas las autoridades. Entonces, tenemos que caminar y migrar esos pasos y esas experiencias exitosas, ¿no? Que ya nos pueden servir. En el caso de la Ciudad de México, ¿hay un solo número? ¿Hay varios números? Hay varios números telefónicos para la Secretaría de Seguridad Pública, Consejo Ciudadano, la propia Procuraduría y CAPEA. ¿Cómo hace la población para saber a dónde hablar? A través de la difusión proponemos y proporcionamos los números telefónicos. ¿Y estos cuántos son? ¿4, 5, 6 números? Son 4 números telefónicos. 4 números. Así es. Y si uno habla a un número y resulta que el tema es del otro número, ¿cómo le hacemos? Lo que pasa es que hay una coordinación entre todas las instancias. Inmediatamente cuando hay operadores telefónicos, se llena un listado, un formato, inmediatamente este formato nos mandan a la coordinación de Alerta AMBER y nosotros nos comunicamos con la persona. Y en ese sentido, la coordinación está operando, está funcionando. Por supuesto. En todas las delegaciones. Hay una sola coordinación que está en CAPEA, pero todas las delegaciones precisamente ya se les instruyó cuáles son los mecanismos que tienen que hacer inmediatamente cuando se traten de ausencias o extravíos. Cuando rescatan al niño, ¿qué sigue? Lo pasamos con el Ministerio Público para ver cuál fue el motivo de su ausencia. Como decía al principio la maestra Nelly, lo que es Alerta AMBER es un instrumento, un mecanismo que es independiente de todos la investigación que lleve a cabo el Ministerio Público dentro de la averiguación previa o carpeta de investigación. Entonces, una vez localizado, se pasa al Ministerio Público y en el Ministerio Público, por lo menos aquí en el Distrito Federal, inmediatamente lo pasamos al médico y al psicólogo para ver si hay un perfil victimal. Entre el tiempo que lo rescatan y el tiempo de regresar a la familia, ¿cuánto tiempo pasa? Puede ser, debemos de valorar, ¿no? Si es inmediato. Hay ocasiones de que a lo mejor los menores de edad se ausentan precisamente por algún problema familiar. Entonces tenemos que valorar, ¿no? Si efectivamente se debe de entregar al menor a la persona, ¿no? Porque la causa es precisamente una violencia familiar. Claro. O casos, por ejemplo, hay de bebés, ¿no? Nos compartían casos de bebés que han sido sustraídos de hospitales y por más que localizan al bebé, pues es un bebé que no tiene todavía estos rasgos característicos tan identificados para saber si efectivamente es el que está buscando esta persona o no. Entonces, hasta que se concretan los dictámenes en materia de genética, la niña o el niño es reincorporado. ¿Esa investigación quién la hace? La Procuraduría del Estado. Es la que tiene los instrumentos para realmente acreditar genéticamente quién es el padre o madre biológico. La niña y el niño ya fue rescatado. Está, digamos, bajo la protección de la autoridad en alguna institución o del propio DIF, ¿no? Pero nos convertía un caso, una compañera justamente me decía, es que cuando apareció, pues el bebé era recién nacido, se lo robaron del hospital. Entonces, bueno, tú piensas que este es el mismo recién nacido por varias cosas, pero tienes que corroborar que efectivamente sea este bebé el que estábamos buscando, dados los rasgos que tiene el propio bebé, que no hay mucha manera de identificarlo físicamente, ¿no? ¿Sigue habiendo este dramático caso del robo en hospitales? Sí. Así han sucedido. Recientemente identificó 2 casos al sur del país
que sucedieron. Creo que ustedes tuvieron uno recientemente o fueron los de Chiapas específicamente. Entonces, sí se siguen dando estos casos y Alerta Amber, a través de Alerta Amber se logró la recuperación por los datos también de la señora con la que lo vieron que llevaba al bebé. Entonces, no tanto por el bebé, porque pues el bebé va pues, recién nacido, va envuelto, no hay una manera de identificarlo, pero sí por los rasgos de la persona que se presumía había sustraído al niño. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir Alerta Amber en estos meses de este 2013? Primero sería consolidar ya a nivel nacional que todos tengamos el programa. Lograr que las 11 entidades que nos faltan realmente se comprometan. Así es. También comentar que por instrucciones del señor procurador se va a hacer una redefinición en el protocolo para afinar algunos detalles que hemos identificado que hay que ajustar, ¿no? Sí, como la comunicación con los propios medios de comunicación y el propio apoyo hacia los estados. Hay que ajustar esos temas que siempre que hay que estar en la constante mejora se va a redefinir y pues esperamos cerrar 2013. Posteriormente el participar con los estados hacia comunidades indígenas, que es un tema que lo traemos también en trata de personas pendiente, el dirigirnos hacia ellos y posteriormente pues ya afinar también la comunicación a nivel internacional, porque Alerta Amber opera en varios países. Pues como ven, Alerta Amber es una propuesta, un programa. Está operando, urge que estas 11 entidades se comprometan. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por estar con nosotros y seguimos en México Social.